Estamos en comunicación con el juez Alejandro Slokar. Buenos días, Alejandro. Buen día, feliz domingo, querido y admirado Martín, y a toda la mesa. Muchísimas gracias. Gracias por lo de admirado. Explícale a mi mujer. De siempre. Tu trayectoria, tu compromiso, y en verdad... y algo había que hacer. Sí, y no soy yo solo. No soy yo solo el que lo dice, así que es una opinión bastante compartida y colectiva. Dos temas, Alejandro. Uno, he releído todas las declaraciones tuyas sobre la parte legal que hizo que terminara Cristina en el balcón, presa y con un aparato en el pie. Es muy duro lo que dijiste sobre la construcción de un delito inexistente, ¿no? Claro, cuando me pidieron opinión a propósito de la reforma legal que había tenido lugar por presión del Fondo Monetario, donde se introduce la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos, a cuenta de la presión hegemónica, la de siempre, que había impuesto el Fondo Monetario para la regulación de aquella disposición. Repasábamos el episodio que había tenido lugar inclusive en la madrugada, cuando el tratamiento en el Congreso de la sanción de la ley, al punto que inclusive a la propia entonces legisladora le habían prohibido, ya le habían cancelado el micrófono y el empleo de la palabra. ¿Quién iba a pensar que a la vuelta de algunas décadas iba a sufrir las consecuencias de esa reforma a la que se había opuesto tenazmente? Y en el caso, me parece de absoluta justicia reconocer un trabajo señero del inolvidable también Mario Cafiero. Mario había elaborado un texto que está disponible en redes, no tengo ahora presente el nombre exacto, pero se puede encontrar, donde describe todo este fenómeno, describe todo este proceso. Entonces, bueno, casi como una paradoja del destino, tuvo lugar esta situación en su propia persona, ¿no? Alejandro, yo había quedado en hablar contigo de otro tema, pero en el medio me quedé leyendo tus declaraciones sobre la prisión y más que nada la inhabilitación perpetua a Cristina. Pero vos estás planteando a nivel internacional el problema que definiste como algoritmo o democracia, como opuestos, ¿no? ¿Cómo es tu mirada? A ver, sí, eso surgió, la expresión aparece así en una entrevista que me habían hecho unos colegas de Brasil, en una visita reciente, hace unos días. Sí, en agosto. Estuve por... un gran evento internacional. Y estabas invitado. Claro, un congreso muy importante, clausuró el presidente de la Corte brasilera. Y yo creo que desde siempre con Brasil tenemos, diría Torcuato, el siempre bien recordado Torcuato Di Tella, vidas paralelas, ¿no? Evocando a Plutarco. Pero antes también Metol Ferré, con aquello del destino común entre Brasil, Argentina y los siempre denostados populismos de Getúlio Vargas, también del peronismo argentino. Y en ese sentido, a mí me pareció importante reconocer la situación actual que atraviesa el Brasil, a propósito del liderazgo que tiene como iniciativa mundial en favor de la integridad de la información y la regulación de las plataformas, particularmente las decisiones que había adoptado el Tribunal Supremo Federal, una sentencia de junio de este año, y luego, por cierto, la condena también al golpe que había encabezado Bolsonaro. O sea, cómo enfrentar la nueva derecha global con un nuevo derecho. Ese me pareció que es un análisis que parece indispensable, y creo que Brasil en ese terreno
es quien lleva adelante esa tensión o lucha constante contra lo que son los intereses hegemónicos en la región. Y lo padece, por cierto, claro, las decisiones no son bien recibidas por las élites, ni por algunas embajadas. Entonces siempre se trata de restablecer ese pacto tardo-colonial, diría, entre sectores en pugna, uno el de los privilegios, otros el de la inclusión. Y como bien decían desde siempre Perón, la verdadera política es la internacional, creo yo. Y ahí lo que se revela es la configuración de un nuevo mapa de poder planetario, ¿no? O sea, hay que evaluar ese contexto, ese nuevo marco referencial, porque al amparo de él se producen metamorfosis en las sociedades, por el impacto de que, y básicamente de la inteligencia artificial, de la digitalización, del financierismo tecnológico. O sea, diría casi que estamos a las puertas de una suerte de nueva civilización, con una colonización que pretende inclusive extenderse, proyectarse hacia otros planetas, no solo la Tierra. Y en ese lugar no podemos desconocer de que los recursos naturales ocupan una posición preeminente. O sea, los minerales estratégicos, las tierras raras, como le llaman, en esa geopolítica de los recursos. Ahí aparece claramente un factor neoextractivista, decimos siempre, en donde aparecen en pugna la extranjerización corporativa o un desarrollo soberano de parte del sur global, ¿no? Con un modelo productivo tecnológico propio. Porque bien se sabe que, en definitiva, soberanía es trabajo, libertad es trabajo, justicia es trabajo, y sin la inclusión de ese orden en el terreno productivo tecnológico, el destino de nuestros países está bastante comprometido, ¿no? Eso frente... No, digo, es un meloneo digital universal de los poderes más desarrollados, digamos. Perdón el término. A ver, yo tengo para mí que la inteligencia artificial, o sea, la tecnología informática con autorreproducción, el algoritmo predictivo, es hoy una condición, te diría, casi nociológica, política, epistémica. Es un proyecto político, un proyecto ideológico. No es una mera tecnología, es una ideología. O sea, el algoritmo predictivo modeliza al mundo, lo uniforma, pero también lo empobrece, ¿no? Con un costo energético altísimo que provoca una crisis enorme en términos climáticos que hay que saber atender también, pero es un costado que a veces se oculta. Ahora, como siempre, frente a las innovaciones tecnológicas, ¿dónde nos plantamos? ¿Cuál es nuestro desafío? Y la pregunta a saber es si en verdad este proceso que estamos viviendo generacionalmente es como el de la imprenta, es como el de la computadora, el de la radio, la televisión. Yo creo que no, porque acá no se reemplaza la comunicación, no se reemplaza la escritura. Lo que se viene a relevar es el razonamiento. Eso es más grave. Ese es el punto. Claro, entonces, la idea esta de la automatización cognitiva, la algoritmización, se dice, del cotidiano, o sea, todos los dispositivos de inteligencia artificial están en nuestra cotidianidad, estamos digitalizados. Bien, con un flujo de información y de estímulos que parecen concentrarse, sectorizarse, en función de franjas, de un modo cada vez más acelerado, más rápido. O sea, no hay tiempo tantas veces para un procesamiento
cognitivo, básico, de todo ese material. Luego el ser humano se transforma, muchas veces dicen cada vez en más estúpido, y el chatbot aprende a pensar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en términos también claves de emancipación? Emancipación en términos soberanos, pero también en términos de emancipación individual, personal, ¿no? Ese es el interrogante. Yo veo, por ejemplo, que China ha desechado todas los sitios y los sistemas de Occidente, ofreciéndolo a su ciudadanía todo técnicamente para que se maneje con independencia de lo que en el mundo viene modelando pensamientos y situaciones, ¿no? Sería una... Claro, por eso recupero sería una por defensa. eso recupero la idea del desarrollo soberano, claro, de cómo poner resistencia a esta ofensiva, ¿no?, que no es inocua, que se da en este proceso de tardocolonización, diría. En este momento, en esta etapa, diría, generación de revolución tecnológica. Y cómo enfrentar ese desafío sería una clave. Y sería la pregunta que deberíamos formularnos desde, insisto, la verdadera política, la única política, que es la internacional. Claro. Bien, queda abierto el apetito, señor juez. Yo no tengo respuestas, eso no quiero aclarar, creo que sí. Por eso digo en cualquier caso, todo parte de un desarrollo soberano en términos emancipatorios y hasta personales, donde recuperemos no solo el pensamiento, antes te diría la sensibilidad, antes la sensibilidad, con una conciencia ética, es fundamental. Por eso decía siempre Bergoglio, el Papa Francisco, en Laudato Si, cuidado, estamos frente a una crisis que no es solo ecológica, sino es social y ecológica, esa crisis planetaria, y él anticipó este problema que no llegó a desarrollar en una última encíclica, pero puso en agenda la necesidad de atender los desafíos de la inteligencia artificial. Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Qué bueno. No, como siempre. Agradecidos a ustedes, y les mando un muy fuerte abrazo y feliz domingo para todos. Muchísimas gracias. Alejandro Slokar, juez argentino interesado en los temas de soberanía digital, no solamente.